Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es el perdón, culpa, ego y arrepentimiento, a cargo de la psicóloga Fernanda Lago. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Voy a hacer un repaso muy rápido de algunos puntos que estuvimos hablando la otra vez. Estuvimos hablando del perdón como un proceso. Muchas situaciones las podemos perdonar casi que inmediatamente y hay otras por la huella que implican, ¿no? Por cómo nos afecta, que requieren de un tiempo y de un proceso de poder asimilar lo ocurrido, de saber qué voy a hacer yo con esto, de quizá precisar ayuda en el camino para estar acompañado o acompañada en ese proceso de perdonar. Entonces, bueno, eso es un proceso y recién, mientras escuchaba estas historias, también se hablaba en algún momento como del olvido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, los adultos, una de mis abuelas, me acuerdo, ¿no? Como que cuando uno perdona es porque olvidó, o sea, como que la clave para perdonar era olvidar. Y en realidad me pasó que después yo crecí, yo conocí a Cristo, así como vívidamente, en mi adolescencia, cuando cumplí 15, y en mi caminar espiritual, fui aprendiendo a través de la Biblia que en realidad el que puede olvidar al 100% es el Señor, que nos dice sus palabras, que Él echa nuestros pecados al fondo del mar. ¿Quiere decir que nosotros no podemos olvidar ofensas? Sí, sin duda. Pero hay algunas que por el impacto que tuvieron en nuestra vida, no olvidamos la situación. Que no quiere decir que es lo mismo a no perdonar. Uno puede perdonar, pero recordando obviamente lo que pasó. A ver, por ejemplo, no sé, alguno vive una situación de robo, ¿no? Con todo lo que implica, el miedo, el susto, la frustración, la impotencia. Después uno hace su proceso y después que le deseó las cosas más feas a la persona que nos haya robado, uno viene a los pies de Cristo, hace su proceso, bueno, tengo que perdonar a esa persona. Ahora, eso no quiere decir que yo me voy a olvidar de la vez que me robaron, porque tuvo un impacto tan fuerte en mis emociones, en mi sentir, en cómo yo después tuve que, no sé, volverme a animar a salir, a andar sin miedo, todo eso, que es imposible que yo me olvide de esa situación. Entonces, no es lo mismo olvidar la situación que... No es lo mismo olvidar la situación que viví que no olvidar la bronca, la rabia, la impotencia y todo lo malo que el otro se merece. Una cosa es si yo cada tanto, sí, me acuerdo una vez que me robaron, y otra cosa es que yo día por medio esté pensando, el infeliz ese son formas distintas de recordar. Una casi que no la podemos evitar, y la otra es recordar, pero ensañándonos con la persona y otra vez reviviendo todas las emociones desagradables y que no nos dejan salir de ahí, de ese chicle que nos deja pegado al rencor, al miedo, al deseo de venganza. Son cosas distintas. Y bueno, y hoy vamos a hablar haciendo un poco de foco en lo que es culpa, ego y arrepentimiento a través de un pasaje bíblico. Algunas otras ideas que vimos la vez pasada. Esto que decíamos, el perdón como un proceso, el perdón como doble vía. Otra vez, este tema, el resto del ratito que vamos a estar juntos, piénsenlos no solamente como ustedes recordando situaciones en las que ustedes han tenido que perdonar o tienen que perdonar. Todos nosotros hemos hecho, quizás estamos haciendo, y probablemente en algún momento vamos a hacer cosas que van a lastimar a otros. Nosotros no somos la María del mar de la vida. No sé si recuerdan esas comedias del año del ñaupa de Thalía, que siempre era la víctima, todo lo malo le pasaba a ella, no había nadie más bueno en el mundo. Bueno, no, la vida no es así. Todos también tenemos nuestro costado perturbador, ¿no? Todos también podemos ser bastante molestos, todos también podemos ser bastante irritables, muchas veces capaz que nos imponemos al otro, ¿no? No entendemos que
muchas veces el otro piensa distinto, entonces, no, yo quiero que piense como yo estoy explicando las cosas o que haga como yo. Tenemos esa dificultad para respetar la diferencia. Nos cuesta y queremos que todo se acomode a nosotros. Otra idea muy importante que vimos la otra vez es recordar que es Dios quien toma la iniciativa al perdonar a través de la persona de Jesucristo, igualmente mucho antes, en Génesis y en todo lo que es el Antiguo Testamento vemos una y otra vez a Dios trabajando con el pueblo de Israel y perdonando, y eso se renueva hasta el pacto más definitivo que fue con la llegada de Jesús. Pero es Él quien toma la iniciativa de perdonar y a su vez nos lo enseña y nos lo explica a través de un mandamiento, porque nuestra carne espontáneamente siempre se va a alejar a todo lo que tiene que ver con el perdón y con el arrepentimiento. Primeramente con Él y después mucho más con nuestros pares. Vimos también trampas que nos hacemos a veces en el proceso de perdonar o pedir perdón, creencias cerradas. Vimos también qué implicaba un perdón genuino. Y vimos también qué operaba a través del perdón. Y hoy traje un pasaje bíblico que está en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leerlo y después la idea es que ustedes vayan como identificando estas ideas que íbamos a hablar hoy. ¿Se acuerdan? Culpa, ego y arrepentimiento. Antes de pasar a la lectura, me acordé que tengo que hacer una aclaración. El ego, hay distintas formas de ver el ego. En general, desde la psicología y desde una corriente que se llama psicoanálisis, el ego no tiene que ver con algo negativo, sino el ego es como lo que engloba a mi yo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mis intenciones, mi forma de ver el mundo, no está tenido como de algo, como cotidianamente entendemos el ego, como esto de, yo no me voy a doblegar por nada ni por nadie, yo no voy a dar el brazo a torcer. Nosotros hoy vamos a hablar sobre el ego en ese sentido, en el sentido que lo conocemos. Esto de tener una apreciación mía excesivamente grandiosa por encima de los demás. Esto que a mí me retuerzo cuando pienso en tener que pedir perdón o en reconocer que estaba equivocado o equivocada. Hoy lo vamos a ver el ego desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces empezamos en el versículo 7 y dice, Saúl fue el primer rey de Israel y Samuel era un profeta y juez de Israel que a través de el pedido de Dios, Samuel, siempre me lío con Saúl es como tremendo, Samuel lo aparta en un sentido bíblico para que Saúl realice su ejercer como rey acorde a la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a ver qué pasa con este pasaje, ¿no? Recuérdense en ir viendo a ver si identifican arrepentimiento, culpa, ego. Quédense con esas palabras ahí. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Otra acotación que tengo que hacer. Dios le había pedido a Saúl que arrasara con todo lo que era el pueblo amalecita, porque eran los que antiguamente cuando el pueblo de Israel había querido salir de Egipto se los habían impedido y les habían complicado bastante la vida. Entonces Dios mismo le dijo, arrasen con todo, no dejen nada y no se queden con nada para sí tampoco. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son
son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida a las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, le interrumpió Samuel, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, le respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Este fragmento que leí yo ahora está en 1 Samuel, capítulo 15, del 7 al 23. Si lo leen del 15 desde el principio o desde el 14, después van a ver algunos de los detalles y aclaraciones que yo hacía, ¿no? ¿Qué ven en este pasaje que leímos? ¿Qué les quedó? ¿Qué les llamó la atención? ¿Pudieron identificar algunas? El ego ya lo explicamos cómo era, ¿no? Esto de verme a mí como superior a los demás, en este sentido. La culpa es una emoción saludable dentro de toda la gama de emociones que nosotros tenemos, que nos sirven para adaptarnos a distintas situaciones de la vida. Ahora, hay dos culpas. En psicología vemos que hay dos culpas. Está la culpa como emoción, que nace como esa conciencia que a mí me dice, ¿no? La macaneé, y que no preciso que nadie me lo venga a decir, yo me doy cuenta. Y desde ahí esa culpa está buena y es saludable porque es lo que a mí me permite identificar la macanía. Y si vamos un nivel más, es lo que a mí me permite ir y reparar el daño o por lo menos reconocer que no fue cuestión del otro, fue mía. Y el arrepentimiento, como vimos hace 2 meses atrás, tiene que ver con esta actitud genuina de reconocer lo que hice y manifestarlo, no solo de palabra, sino también de hecho. ¿Qué vieron ustedes por acá? Eso está tremendo, porque recuerden que todos los pueblos que estaban alrededor de Israel eran paganos, adoraban a dioses falsos, y en general, ¿a través de qué formas lo hacías? Con un becerro de oro, o sea, fundían oro o algún otro, y armaban con eso estatuas. Y viene Saúl, acá todo campante, orgulloso como de la victoria, ¿no? Creyendo que cumplió la voluntad de Dios, y el loco se levanta una estatua. Dice, lo hice tan bien que vamos a recordar esta hazaña, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí. ¿No hacemos eso nosotros a veces? Pregunto, ¿nos pasa que en el momento reconocemos ¿no? Nos deja ahí como, nos sacude un poco. ¿Hay culpa, hay conciencia de culpa en él? El ego, sí. El ego ahí, entendiendo, como dijimos hoy, esto que me permite verme a mí como sobre los demás, exaltado, y a mí, sí, la estatua lo deja muy claro, ¿no? Si nos queda alguna duda. ¿Hay arrepentimiento? En las explicaciones que él da, ¿qué podemos ver? Si leemos entre líneas, cada vez que Samuel lo confronta y él responde, ¿qué podemos ver? ¿Que se justifica? Lo que yo hice estaba bien, o sea, yo obedecía al Señor, ¿no? Nosotros que estamos por fuera lo podemos ver, que tenemos todo el diario el lunes, podemos verlo. Ahora, en ese momento, cuando no estamos nosotros ahí,
Tenemos tan claro a veces cuando patinamos con algo entre la mentira y la verdad para sacarnos como a nosotros limpios de la jugada. Depende. Yo digo, cuando uno no se da cuenta, como decís vos, bueno, ese es un ejemplo que es como una línea delgada, ¿no? Cuando uno realmente está como convencido de algo, pero capaz que donde nadie salió como tan perjudicado, como, no sé. Ahora hay otras situaciones que es capaz que sí, pero yo no quiero quedar pegado. Yo no quiero que se me descubra que la patiné, ¿no? Y si vemos más adelante, que les invito después a seguir leyendo este pasaje, van a ver que Samuel se quiere como apartar de él, y Saúl todo el tiempo le dice, bueno, pero ve conmigo delante de los ancianos y bendíceme delante de ellos, y ahí se sigue viendo que no hay una actitud de arrepentimiento. Él quiere quedar bien parado y bien visto ante los demás para no perder su prestigio de rey. Sí, le importa más, eso, si leyendo el resto, ¿no? Le importa más la mirada delante de los hombres que delante de Dios, porque Samuel ya le dijo, Dios te ha rechazado. Y después Saúl le insiste, acompáñame delante de los ancianos y bendíceme. O sea, hay algo ahí de que no parece que conectó con esto de la pérdida de la presencia de Dios, y él sigue. Es como el indicio, ¿no? Después, si vemos la historia de lo que fue Saúl, así terminó también, ¿no? Otra cosa que vemos acá es que él no, como decíamos, no se hace cargo, pero encima echa como las culpas. Lo que en psicología decimos en parte proyecta hacia afuera. Sí. Sí. Es un mecanismo de defensa en psicología que se llama proyección, ¿no? Cuando le tiramos al otro cosas que son nuestras, que nos molestan del otro, pero porque reflejan algo nuestro, ¿no? Sí. Él es el que estaba a cargo como rey y por ir delante del ejército, ¿no? El no hacerse cargo y el buscar como otros responsables. ¿En qué otros pasajes bíblicos les suena que pasa eso? De cajón, ese es como el bestseller del delegar la culpa, ¿no? La mujer que me has dado, pero la serpiente me dijo, ¿no? Es una vez que el pecado irrumpe, solo trae más pecado. No podemos sacar nada bueno de eso. No podemos sacar nada bueno de eso porque es como tú decías, es como es una bola de nieve. Tengo una amiga que tiene una frase que a mí me gusta mucho su forma de expresarlo, porque aparte lo dice muy seria pero con mucho humor. Ella dice, a mí me causa gracia la gente, esto lo decía desde que ella era adolescente, o sea, ya tenía una gran conciencia, ¿no? Decía, me causa gracia cuando la gente dice, ay, fulano, sultana, cayó en pecado. Dice, nadie va por la vida y se cae arriba de la cama de otro desnudo y el otro, o sea, ¿no? Y es muy gráfica y allí hace un contexto en lo que tendría que ver como con un pecado a nivel sexual, ¿no? Pero pensémoslo en otras cosas. Es como tú decías, es un desliz, porque de hecho así arranca él, y después si seguimos leyendo lo que es el libro de Samuel, vamos a ver que él cada vez va como de más en más, ¿no? Entonces, qué complejo eso. Y hay otra cosa que se parece al pasaje de Génesis, a ver si lo descubrimos. Cuando dice, yo sí he obedecido al Señor, he cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, en realidad si vemos antes, el mandamiento de Dios era matarlo, no traerlo. De hecho lo termina matando después Samuel, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados, bueno, ahí pasamos a la parte de la proyección, ¿no? Delegó la culpa en el otro. Pero en esta primer parte, cuando dice, he cumplido la misión que él me encomendó, traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Nos separan de la gente también, porque después vamos a ver que el pueblo no lo reconoce. No lo sigue reconociendo como Dios, como rey. Pero ahí está la clave de lo que vos decías. Verdad a medias. En Génesis, si vemos lo que la serpiente le dice a Eva, y hay teólogos que dicen que muy cerquita estaba Adán, hay algunos que dicen que no, y otros que dicen que Adán estaba ahí como escuchando todo, eso está, queda ahí como en jaque. Pero hay algo que la verdad, que pasa en ese pasaje, y hace un tiempo el pastor en mi iglesia habló sobre eso, y estuvo, es un pasaje tan conocido, pero como Dios renueva lo que nos dice, ¿no? Su palabra es viva. Y decía, el problema no fue que la serpiente, todo lo que dijo la serpiente fue mentira. Todo lo que dijo no fue mentira. Y el mayor problema es ese, cuando a una verdad la segmentamos y la complementamos con una mentira. Es lo más difícil de ver.
Porque, siguiendo con el ejemplo que daba mi amiga, ¿no?, sobre lo que es el pecado sexual, si a vos, a cualquiera de nosotros, en la nada nos dicen, mirá, si vos intimás con tal persona, todo lo que viene de ahí es picada. En tu familia, destrucción matrimonial, decepción de hijos, vas a encontrarte con un vacío que pensabas que ibas a llenar en un momento, vas a... Sin duda. Pero no es lo mismo que uno de entrada, si tuviese como de frente, ¿no?, el qué es lo que va a resultar, que cuando uno va como despacito y siendo seducido y seduciéndose. Si el pecado de entrada se nos manifestara tal cual es, digo, capaz que mucho menos de lo que lo hacemos, quizá. Recuerdo hace muchos años vi una prédica por internet en un campamento de niños que una líder explicaba lo que era el pecado para los niños, mostrando que al principio mostraba un león de peluche chiquito, muy tierno, con esos ojos grandotes, ¿no? Y decía que al principio el pecado parece así como muy tierno, inofensivo, muy suavecito, gustoso, como que uno lo quiere tocar, acariciar, pero que una vez se cometió y sacaba un león inmenso de peluche, ¿no?, con los dientes más, y ese era el reflejo. Me pareció una genialidad porque los niños son muy visuales y precisan como los ejemplos claros, ¿no? Pero para nosotros también debería ser como así de claro, por lo menos en este caminar y madurar con Dios. Yo creo que esta imagen la encontré hace muchos años y con pocas palabras refleja esto de cómo le puedo tirar la pelota al de al lado, ¿no? Pero pregunto nuevamente, ¿no lo hacemos a veces nosotros? Y no es para agarrar, ¿no?, como el látigo, ¿no?, onda medievalismo y arrancar a darse, es bueno, ¿y qué hago con esto? Y Señor, traigo esto delante de ti, y Señor, ayúdame a no ser así, y golpea mi ego, y cuando pase esto, ayúdame a reconocer lo que yo humanamente no puedo ni quiero. Cuando el Señor ve esa honestidad en nosotros, y que es sincero nuestro deseo, sabiendo que va a ser como doloroso, quizá no física, pero emocionalmente, el Señor trabaja en nosotros y lo opera, y eso es lo que tiene que ver con la madurez también espiritual, con ir creciendo en el camino del Señor y que no estemos igual ahora que como hacía 2 años, ni como vamos a hacer más adelante. Saben que en las consultas trabajamos mucho esta idea de cambiar la culpa por la responsabilidad. ¿En qué sentido? Como dijimos, la culpa es una emoción saludable que nos ayuda a conectar cuando la macaneamos y hacer algo al respecto. Ahora hay otra culpa que es bastante nociva, que tiene que ver con esto, con que sin uno haber hecho nada que incidiera en que una situación ocurriese, yo igual me siento en falta, yo igual me siento. Cuando la persona ya se dio cuenta que ocurrió tal situación, a veces en una familia o en una pareja, se dieron cuenta que pasaron cosas que no estuvieron buenos y que hubo parte de cada uno, trabajamos esto de cambiar desde la culpa, porque la culpa, si bien al principio está bueno, después nos parece dejarnos en un lugar donde no, yo soy el malo o la mala, y ahora qué hago con esto, pareciera como una etiqueta que nos deja ahí, como el asesino. Y trabajamos mucho más la idea de la responsabilidad. Que es decir, primero, repartir responsabilidades, porque capaz que no cae todo en manos de uno. Hay que repartir, porque yo me tengo que hacer cargo de lo que yo hice o también de lo que yo permití, o de no haber tomado otras decisiones antes, más allá de lo que el otro haya hecho. Y la responsabilidad es bien curioso porque viene del latín, ¿no?, que podríamos decir que tiene que ver con dar respuesta. ¿Dar respuesta a qué? Con la responsabilidad yo por ahí doy respuesta a algo que yo hice. Pero tiene una mirada más activa. La culpa es como, sos culpable, La responsabilidad va un paso más allá y tiene que ver, sí, doy respuesta a esto que yo hice o algo que dejé de hacer y tendría que haber hecho y hago algo al respecto. Entonces es una mirada mucho más saludable y nos desafía a no quedarnos en esto porque también he conocido personas, ¿no?, que dicen, ay, sí, yo sé que esto es mi culpa y ya como que se encariñaron con el título y solo lo reconocen, pero y quedan, ¿no? Y hay muchas personas que a veces que se autovictimizan.
Y tiene que ver con esto, no, sí, siempre soy el malo, yo siempre soy la que hace todo mal, y ahí arranca el melodrama y decís, bueno, no sé si como un pecado no confesado, pero tiene que ver con que nos ponemos en una posición en la que nadie quiere estar con una persona que dice, ay, sí, yo siempre soy el malo, yo siempre esto, ¿no? Nos deja como en un lugar muy pasivo, y a la persona también como en un lugar de no puedo hacer nada, y no escucho también si erré, ¿no? Porque si ya me pongo con esa canción de, yo siempre esto, yo siempre, como siendo despectivo con lo que el otro me confronta, y mucha cosa buena de ahí no va a salir, no vamos a poder progresar en las relaciones tampoco. Hay una autora que me gusta mucho, ella es socióloga norteamericana y trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad, la vergüenza y otra cosa que ahora no me acuerdo, pero se la recomiendo, y dice, hay muchas personas que en lugar de sentir sufrimiento, reaccionan negativamente al mismo. En vez de reconocer su dolor, hacen sufrir a los demás. En vez de arriesgarse a sentirse decepcionadas, eligen vivir decepcionadas. ¿Y acá qué está diciendo ella? Si vemos en el contexto de cómo viene esta frase, no quiere decir que uno tiene que arriesgarse a las decepciones automáticamente. No. Uno tiene que saber si se va a tirar a la pileta primero si hay agua. Pero dice que hay personas que por miedo o por no sentirse decepcionadas, casi que no viven. No se quieren enamorar, no quieren conocer otras personas para entablar relaciones de amistad. Yo conozco adultos que no quieren tener amigos. Me pasó con una persona muy, muy cercana, una vecina, ¿no? Que la otra vez me comentaba. Y con un muchacho también, ¿no? Esto de como haber vivido muchas decepciones y que después... Y eso es tremendo, porque antes de que no pase nada yo ya me estoy armando un muro. Y me estoy privando un montón de cosas, pero no solo eso, además de que yo vincularmente no me relacioné, mi espíritu por dentro, mis emociones por dentro, se van cada vez más como volviendo como turbias. ¿Vieron como el agua cuando no está clara y está como que hay arena, que hay palitos, que hay como algas? Se va como enturbeciendo y la persona, uno lo ve, ya desde su rostro se expresa que no es una persona que se sienta cómoda ni consigo mismo y mucho menos con otros. Y esto es verdad también, que en lugar de sentir sufrimiento, cuando me pasa una situación que amerita que yo me sienta mal o que esté angustiado, reaccionan negativamente al mismo. Esto, la cultura uruguaya lo tenemos en nuestro ADN, porque nos pasa que cuando vemos llorar a alguien o lo vemos medio así como descompensado, no sabemos qué hacer, o nos estresa, o es como, o tiramos esa frase de autoayuda, positivismo, el 100%, que todo va a estar bien. No, se me quemó la casa, se murieron, no, pero todo va a estar bien. Ahí los que estamos en negación total somos nosotros. Entonces, ante el sufrimiento del otro muchas veces no sabemos reaccionar, pero porque no hemos sabido manejar nuestro propio sufrimiento. Entonces, mucho menos nos podemos sentir cómodos, incluso con el silencio, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, ¿y qué le puedo decir a esta persona? Mirá lo que acaba de pasar, lo que acaba de ir. Y a veces no se precisa decir nada, a veces es solo la presencia de estoy. A veces compartir el silencio, que puede ser incómodo, y escuchar a que el otro llora mientras uno está al lado, a veces eso es más que suficiente. Uno está sosteniendo al otro, aunque no esté diciendo nada. Yo amo esta imagen, en realidad es una palabra, pero me encanta, expresa tanto. Y recuerden lo que dijimos en el taller pasado, no quiere decir que absolutamente todas las situaciones en las que hubo perdón en el medio, que es un mandamiento de Dios y nos lo manda por nuestro bien, no es que perdonamos y nos vamos a sentir peor, no. Pero no en toda relación se puede recomponer el vínculo, sea de amistad, sea familiar, porque muchas veces no hay un arrepentimiento genuino de ambas partes, o porque muchas veces la otra persona no es una persona con la que se pueda seguir conviviendo por las distintas situaciones, sea en un vínculo laboral, como decía, sea un vínculo familiar, sea un vínculo de lo que sea. Pero si nos quedamos como en esa amargura y no perdonamos, por más que no volvamos a tener contacto nunca más con esa persona, pero si seguimos arrastrando eso, que es lo que Dios nos manda para que no vivamos de esa forma, vamos a llevar esa amargura a toda nuestra vida.
a todas nuestras relaciones, a todas las actividades que nosotros hagamos, incluso hasta en el descanso. Hay muchos malestares que se somatizan, que es angustia o a nivel malestar emocional que se pone en el cuerpo y ahí aparecen, ¿no? Gastritis, bueno, todo lo que es digestivo entra en la bolsa. Voy a hacer una aclaración. Por favor, no vayan ahora por la vida, cada persona que conozcan con gastritis o con vos no, tenés un mal emocional. No, hay muchas cuestiones que son orgánicas y nosotros no estamos para ser detectives biológicos de nadie. Por favor, no me vayan acosando a la gente por la vida. Pero hay muchas malestares, o a veces como dolores de cabeza reiterados, que una vez que se descartó todo procedimiento médico, eso primero importante, y conociendo un poco la historia de la persona, bueno, quizás se somatiza. Es decir, esa angustia o ese malestar que no logro expresar o resolver, tiene que aparecer por algún lado. Por algún lado tiene que salir porque si no, no explotaría. Y el cuerpo como muy sabio y se ocupa de eso. Y ahí aparece algún malestar. Que en realidad es una buena señal porque muchas veces hay personas que deciden dar el paso y consultar o pedir ayuda una vez que aparece como un síntoma que no sabe cómo resolver. Pero quédense con esta imagen, porque realmente amar cura. Es como la historia, la segunda historia que decían recién, que me hizo acordar muchísimo a la del hijo pródigo, ¿no? Es esto, el amor cura. Y así no puedo hacer que no puedo recomponer el vínculo con tal persona, aunque haya pasado por mi proceso de perdón. Tiene que ver con esto, de quizá no olvido la situación que ocurrió. Pero sí yo me tengo que deshacer en ese proceso de perdón de todos los sentimientos y emociones que tenían que ver con el rencor, con el deseo de venganza, con pensar que al otro le vaya, que le garúe finito, porque todo eso me termina dañando a mí. Y a la que le termina o al que le termina coartando la vida es a mí. Y yo termino siendo el que pone el palo en mi propia rueda. Así que háganse como una foto mental ahí, como dicen ahora, y quédense con esta frase.